Buenas tardes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Antonia Santos. Les habla la profesora Mayeli Benítez del área de religión del grado octavo. El tema que vamos a ver hoy es identifica y valora la expresión de la naturaleza del ser humano. ¿Qué nos quiere decir este tema? Este tema nos quiere decir que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y todos como están de razón y conciencia deben comportarse. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos, ¿sí? Quiere decir que nadie puede vulnerar nuestros derechos porque tenemos derecho a una buena salud, a una buena vivienda, a un buen empleo. Entonces, ya he explicado este tema, pasamos a la actividad 3, que nos dice, actividad 1, ¿qué significa que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho? Explica con tus propias palabras. Respuesta, nosotros los seres humanos tenemos derechos que deben ser tratados con sumo cuidado, precisamente porque cada uno posee un valor valioso. Quiere decir que nosotros somos valiosos y se debe respetar el derecho que tiene cada persona, como les dije anteriormente, el derecho a una buena salud, a una buena vivienda, a una buena familia, a una buena educación. Todos los seres humanos tenemos derecho a las que les mencioné anteriormente. Dice la actividad 2, ¿qué quiere decir que todas las personas son libres en dignidad? Todos los seres humanos, respuesta, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, tuvieron que suceder muchas cosas, o sea, como ahorita vemos con lo de la pandemia, muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas familias se quedaron sin trabajo. Entonces, el gobierno debe y está en la obligación de darle una ayuda a los seres humanos, a las familias más vulnerables. Cuando decimos vulnerables, ¿qué quiere decir? Las familias con menos recursos. Entonces el gobierno escogía a varias familias y les giraba una mensualidad para sustentar un mes la alimentación de esa familia, ¿sí? Y otros en las empresas pues se hicieron varias estrategias como para sostener la empresa o sostener a sus empleados durante la pandemia, aunque la crisis estuvo demasiado duro porque pues hubo mucho cierre de muchas empresas y de muchos negocios, pero se buscaron muchas estrategias, gracias a mi Dios, para sostener a esas familias y gracias a Dios tenían el pan diariamente. Dice la tercera, ¿qué significa que todo individuo tiene derecho a la vida? El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3, establecido que todo individuo tiene derecho a la vida. Como les expliqué anteriormente, todos tenemos derecho a la vida y se nos debe respetar. Entonces acá dice actividad 2. ¿Cuáles son los 10 principales derechos de la vida? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la alimentación. Siempre tenemos que tener una alimentación digna, una buena educación, una buena salud, ¿sí? Que se nos respeten nuestras opiniones libremente, un derecho al estudio, derecho a la cultura, como les decía en la guía número 3, que nosotros debemos respetar la cultura de cada persona. Porque yo veo que mucha gente critica la forma como hablan una persona, cómo se expresa, cómo camina. Hay que respetar la cultura y la forma de ser de cada uno, que nos quede siempre clarito eso. Ya acá pasamos a la actividad 2 de la semana. Dice, ¿cómo se manifiesta el derecho a la vida? El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano estar bien en la vida, ¿sí? Y acá, por último, nos dice, ¿cuáles son los derechos fundamentales de todas las personas? Tener una vida digna,
y ser y que se nos respete la vida. Bueno, estudiantes, espero que les haya quedado claro todo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.